Católica. En Radio La Negrita, 1020 amplitud modulada, presentamos a continuación el programa salesiano. El Catecismo es para todos. Cada sábado, al ser las 11 de la mañana, le invitamos a acompañarnos en un estudio integral del Catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica. Bajo la conducción de Mónica Leiva y Paolo Varela. Ya con ustedes, el Catecismo es para todos. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Muy buenos días, los saludamos en el programa El Catecismo es para Todos en Radio La Negrita 1020 AM, la emisora católica y cultural de Cartago. Bienvenidos a este primer programa en el que vamos a poder compartir sobre los primeros numerales de este documento tan importante para los católicos como lo es el Catecismo de la Iglesia Católica. Les damos la bienvenida a Paolo Varela y Mónica Leiva, muy feliz también, al igual que vos, Paolo, de poder estar compartiendo un sábado más con todos ustedes, deseando que este sábado sea de bendiciones y que juntos podamos aprender en este programa El Catecismo es para todos. Nuestro propósito es realizar un estudio integral del Catecismo de la Iglesia Católica, documento que está cumpliendo 25 años de haber sido emitido por San Juan Pablo II en el año 1992, y el propósito de hoy es comenzar desde el numeral 1, ¿verdad? Sabemos que el Catecismo de la Iglesia tiene cerca de 2.865 numerales, y en este camino, en este peregrinar, vamos a ir comentando todos los numerales. El día de hoy, si Dios lo permite, vamos a comenzar con el prólogo y el numeral 1. Entonces vamos a tener también algunas de nuestras secciones, como lo comentamos la semana anterior. Tenemos por ahí una canción en nuestra sección, nuestra música católica. Tenemos la frase de Don Bosco, la actualidad de la Iglesia, y también una reflexión final sobre lo que celebramos el pasado miércoles 22, la cátedra del apóstol San Pedro. De inmediato entonces vamos a arrancar con el catecismo. Todos aquellos que puedan tener el documento físico ahí a la mano, también lo pueden obtener por medio del internet, buscando en algún buscador que provea alguna de estas plataformas, y también lo pueden descargar por medio de la aplicación Mi Catecismo. Vamos a iniciar entonces con una pequeñita oración para pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos transmitir el mensaje y que ustedes también, todos los radioescuchas, puedan tener acceso al conocimiento que nos transmite la Iglesia a través de este documento. Claro que sí, Paolo, vamos a iniciar como debe de ser. Nos vamos a poner en las manos hoy del Espíritu Santo y vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Mónica. Vamos a iniciar entonces. Para todos aquellos les dimos un momentito también. Ojalá puedan tener el catecismo a la mano, por medio digital, por medio de la aplicación, por todos los medios que disponemos para poder seguir la lectura y el comentario que vamos a realizar. Vamos a iniciar hoy con lo que es el prólogo. Viene un pequeño parrafito que vamos a leer a continuación. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, Dios nuestro Salvador,
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Vemos en esta pequeña introducción los mensajes principales que nos quiere transmitir el catecismo a lo largo de todos sus numerales, ¿verdad? Primero, que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y al enviado Jesucristo. Dios, en un momento de la historia, decide enviar a su Hijo para que nazca de mujer, se haga uno de nosotros y así nosotros podamos ser hijos de Dios. Nos comenta también en esta pequeña introducción sobre que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, ¿verdad? Por eso es que decimos que la iglesia es universal. La iglesia no es un grupo selecto, no es un grupo limitado, cerrado. Está abierto a que todos podamos ingresar, a que todos podamos compartir esta verdadera fe. Y el camino no es otro sino el mismo Jesús. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como nos dice Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. Iniciamos entonces con el numeral 1. Esto corresponde a una sección que dice la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre, para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. En este primer numeral podemos encontrar en las primeras líneas que nos indica que Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en un designio de pura bondad y libertad. Es decir, cuando estamos niños, una de las principales preguntas que podemos tener, o que incluso se nos dicen en la catequesis de niños, es, bueno, ¿por qué Dios nos creó? Dios nos creó por amor y nos creó en un designio de libertad, ¿verdad? Asimismo, cuando nosotros decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, una de las principales características de eso es que también tenemos libertad. Podemos elegir entre el bien y el mal. Dios se revela, ¿verdad? Es lo que va a tratar esta primera parte del catecismo, es Dios quien nos busca. No somos nosotros, como encontramos en tantas culturas a lo largo de la historia de la humanidad, que de alguna u otra forma se ha buscado respuesta a ese ser, ¿verdad? A ese ser que no se conoce, a ese ser que tal vez es invisible, pero en este caso nosotros tenemos el privilegio a partir de nuestros hermanos mayores, los judíos, que Dios mismo es quien se presenta, Dios mismo es quien se revela y convoca a los hombres, sella su alianza con Abraham y luego vemos cómo progresivamente a lo largo de lo que nos narra el Antiguo Testamento pasa de una persona a una familia, a una tribu, a un pueblo, a una nación para llegar a todos los hombres, ¿verdad? Que es el objetivo de la iglesia. Por eso decimos que la iglesia es misionera. Y se dice que envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque la revelación que antes en el Antiguo Testamento se nos daba por medio o se nos transmitía por medio de los profetas, ahora es Dios mismo quien se encarna y se presenta ante nosotros. Por eso es que nosotros, sus hijos de adopción, ¿verdad? Como nos dice hacia el final de este numeral, somos herederos de esta vida bienaventurada. Decíamos al principio en la introducción que Dios se hace hombre en el misterio de la encarnación para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios y poder acceder a esa vida eterna. Para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Encontramos en este numeral 2 cómo es que una vez en esta revelación progresiva y que se completa con la venida de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesucristo deja hacia el final de los evangelios, como lo vemos acá en Mateo 28 y Marcos 16, un mandato. El mandato que dio a los apóstoles es ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos con la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia es abierta. Por eso cuando hablamos de que la iglesia es católica, significa que la iglesia es universal, que la iglesia es misionera. La iglesia no hace misiones por antojo, por alguna iniciativa propia, sino porque es un mandato explícito dado por Jesucristo a sus apóstoles y a la iglesia fundada por él sobre estos apóstoles, a la cual pertenecemos nosotros el día de hoy. Y dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, ¿verdad? Todo lo que Jesucristo nos trajo, la plenitud de los mandamientos, como conversábamos en uno de estos domingos, y que Jesucristo está con nosotros. Nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es un Dios que vino y se fue, o que está lejano, o que está en otra galaxia, ahora que se habla tanto de que hay vida en otros lugares, ¿verdad? Jesucristo está presente, Dios está presente, el Espíritu Santo está presente en la iglesia a lo largo de estos 2000 años. Por eso es que los apóstoles fortalecidos, nos dice Marcos 16:20, salieron a predicar a todas partes, ¿verdad? Y ahí tenemos el testimonio de los mismos apóstoles, que casi todos, ¿verdad?, excepto el apóstol San Juan, murió mártir. Murieron en tierras lejanas, ¿verdad?, de donde fue la predicación de Jesucristo, y llevaron señales, ¿verdad? Una de las principales señales, como también nos dice Marcos 16:20, es precisamente las señales milagrosas. Y quizás la principal señal de que esta es la iglesia fundada por Cristo es que es la única institución a lo largo de la historia de la humanidad que ha permanecido por más de 2000 años. No hay ninguna otra, ¿verdad? Y muy posiblemente no tanto porque todos los que estamos adentro seamos santos, ¿verdad? Porque somos pecadores, pero sí porque quien fundó la iglesia y quien la sostiene es el mismo Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Claro, Pablo, y también antes de pasar al próximo numeral, ¿verdad? En este numeral, el 2, el Señor nos dice, y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Él nos hace y una invitación también a todos las personas, ¿verdad?, que formamos parte de la iglesia, a no sentirnos solos, y cualquier misión que el Señor nos vaya a encomendar, saber que Él siempre va a estar con nosotros guiándonos, así como lo hizo en su momento con los apóstoles. Pasamos entonces a la lectura del numeral 3. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Una de las características que nos muestra este numeral 3 acerca de la predicación de la iglesia es que la respuesta a esta predicación, la acogida al llamamiento de Cristo, es libre, ¿verdad? A nadie se le puede obligar a aceptar a Cristo, ¿verdad? Incluso en nuestras mismas familias, aunque nosotros hayamos sido bautizados católicos, no podemos obligar a alguien, ¿verdad?, a ejercer su derecho o vivir su fe de alguna u otra manera. Es libre, ¿verdad? La iglesia no nos obliga, la iglesia nos recomienda, nos acompaña, nos guía y nos enseña, pero no
nos obliga. Y aquí es muy importante porque nos dice que aquellos que han recibido este amor de Cristo sienten la obligación, o estamos en la obligación de anunciarlo, ¿verdad? Es un tesoro, es el tesoro escondido que una vez que lo encontramos no podemos dejárnoslos para nosotros mismos. Tenemos que compartirlos, tenemos que llevarlos a nuestros hermanos, tenemos que llevarlos a los diferentes lugares en los cuales nos desenvolvemos, no solo cuando asistimos a la Eucaristía o al grupo apostólico, ¿verdad? Sino que tenemos que ser cristianos coherentes en la vida y en la fe. Entonces, este tesoro de la fe fue recibido por los apóstoles, fue custodiado por los apóstoles y recibido por la iglesia, ¿verdad? El depósito de la fe entregado por Jesucristo a sus apóstoles es algo que la iglesia no puede cambiar, es algo que un papa no puede cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue entregado por Jesucristo y todos estamos llamados a ser evangelizadores. Recordamos cuando San Pablo le dice a los corintios, ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Como muchas veces nosotros tal vez tenemos la oportunidad de estar en algún grupo apostólico, de pertenecer a algún llamado que nos haya hecho el Señor y nos reservamos eso para nosotros mismos, no lo transmitimos, no involucramos a quienes están a nuestro alrededor en esa gracia, en esa bendición de poder compartir ese tesoro. Se transmite de generación en generación anunciando la fe, ¿verdad? Porque si nosotros no recibimos de alguien esa evangelización, no recibimos de alguien ese llamado, muy posiblemente no vamos a poder conocer a Cristo, no vamos a poder conocer a su iglesia. Por eso es que este anuncio de la fe tiene que ir acompañado, como nos dice hacia el final del numeral, por una comunión fraterna. La fe, lo vamos a ver en numerales adelante, es un acto personal, pero también es un acto eclesial, es una comunión fraterna. Jesucristo nos reúne en su iglesia y se celebra, ¿verdad? Tiene que haber una forma visible de cómo se celebra esta, mediante la liturgia, especialmente la Eucaristía. Recordamos los primeros cristianos que esta comunión fraterna la realizaban mediante la partición del pan, ¿verdad? Que es nuestra Eucaristía, nuestra misa, y en la oración, ¿verdad? En la oración, en la plegaria de unos por otros en nuestras necesidades. Así es, Paolo. Vamos a hacer en este momento un pequeño espacio para poder compartir con todos ustedes la sección de nuestra música católica. El día de hoy, la canción que queremos compartir es una canción que se llama Somos Más. Es del disco Renovados del Ministerio Nacional de Canto y Música de la Renovación Carismática de Zacatepec. Y hemos elegido esta canción porque nuestros hermanos de la Renovación Carismática están celebrando el Gran Jubileo de Oro, es decir, el 50 aniversario de la Renovación Carismática Católica. Y por lo tanto aquí pues en nuestro país tienen varias actividades, ¿verdad? Mañana domingo 26 de febrero en el gimnasio del Polideportivo de Cartago de 8 de la mañana a 5 de la tarde tienen charlas, cantos, Santa Eucaristía y desde Colombia les acompaña el padre Diego Jaramillo. Entonces invitados también todos el día de mañana a esa actividad que tiene un valor de 2.000 colones. Me pierdo de lo bueno, que no tengo libertad, que como en ese tiempo aún pienso en castidad. Jamás entendería que mi gozo y alegría es vivir en santidad, que somos más los que alaban tu nombre, confiando en tus planes, sin miedo a luchar, que somos más los que siguen tus pasos, buscando agradarte, aprendiendo a amar.
de lo bueno, que no tengo libertad, que como en este tiempo aún pienso en castigar, jamás entendería que mi gozo y alegría es vivir en santidad. Que somos más los que alaban tu nombre, confiando en tus planes, sin miedo a luchar. Que somos más los que siguen tus pasos, buscando agradarte, aprendiendo a amar. Que somos más los que alaban tu nombre, confiando en tus planes, sin miedo a luchar. Que somos más los que siguen tus pasos, buscando agradarte, aprendiendo a amar. Yo Queda entonces la invitación para la celebración del Gran Jubileo de Oro que van a tener nuestros hermanos de la Renovación Carismática el día de mañana en el Polideportivo de Cartago. Seguimos adelante con lo que es la lectura y comentarios sobre los numerales del Catecismo de la Iglesia. Vamos a una sección a partir del numeral 4 que se llama Transmitir la fe, la catequesis, que está basada en la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre la catequesis en nuestro tiempo, documento que se emitió en 1979. Continuamos entonces con el numeral número 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, por la fe, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Entonces vemos cómo en este documento de la Iglesia que comentábamos sobre la exhortación apostólica, la catequesis en nuestro tiempo del Papa Juan Pablo II, este numeral 4 que nos acaba de leer Mónica se refiere al precisamente numeral 1 y 2 de este documento, que es lo que nos dice que la catequesis ha sido uno de los instrumentos y elementos fundamentales para poder realizar el discipulado, ¿verdad? Poder involucrar a todos aquellos paganos, todos aquellos que tal vez no conocen la Iglesia, la fe católica, la fe cristiana, para poder involucrarse en nuestra Iglesia, fundamentalmente creyendo, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recordemos que el principal dogma de nuestra Iglesia, de todo cristiano en realidad, es la Santísima Trinidad. Como Dios es una naturaleza en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cómo nosotros podemos acceder a la vida eterna, como decíamos hace un rato, por ese camino, por esa verdad y vida
que nos ofrece Jesucristo. Es así como la catequesis, en un sentido general, ¿verdad? No es estrictamente la catequesis sacramental, es la que nos ha permitido la educación y la instrucción en temas de fe y en temas de moral, ¿verdad? Y esto es lo que también por medio de esta catequesis y la evangelización es que se va construyendo este cuerpo de Cristo que es su Santa Iglesia Católica. Y Paolo, aquí yo quisiera agregar, vemos nuevamente cómo la Iglesia hace ese esfuerzo, ¿verdad?, por enseñarnos y por instruirnos. Muchas veces escuchamos a hermanos nuestros, nosotros mismos incluso, diciendo, es que la Iglesia esto, es que la Iglesia lo otro, pero la verdad es que la Iglesia siempre se preocupa en formarnos, en enseñarnos. Somos nosotros los que quizá muchas veces no buscamos, por muchos motivos, pereza, entre otras cosas, pero la Iglesia constantemente nos está llamando y nos está ofreciendo de muchas maneras que podamos crecer en este conocimiento y en este seguimiento de Jesús. Exacto, pasamos entonces a la lectura del numeral número 5. En un sentido más específico, globalmente se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entender lo que es la catequesis? La catequesis es la educación en la fe. ¿Verdad? Muchas veces en los grupos apostólicos, cuando se habla de itinerarios de formación, precisamente lo que se requiere o se solicita son itinerarios de educación en la fe, dirigido a niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? No solo la catequesis sacramental de la primera comunión o de la confirma o del matrimonio, sino la catequesis que está dirigido a todos, ¿verdad? Y ahí es donde entra una preocupación que ya desde 1979 en este documento de la Iglesia nos expresaba San Juan Pablo II, la catequesis para adultos, ¿verdad? Somos conscientes de que tal vez no son tantas las opciones, pero sí las hay, como dice Mónica. Como nosotros ya en una edad adulta podemos formarnos, podemos conocer y no quedarnos espiritualmente con 9 años, con 15 años, sino que podamos formarnos en nuestra fe. Nos dice este numeral que esta enseñanza que se da por medio de la catequesis tiene que ser de un modo orgánico y sistemático. Orgánico, ¿por qué? Porque la Iglesia, el depósito de la fe es un conjunto, no está fragmentado. Nosotros no podemos decir, como a veces escuchamos, es que a la Iglesia o de la Iglesia me gusta esto y esto no, acepto esto y rechazo lo otro, no. La Iglesia cuando presenta la fe la presenta completa y nosotros en uso de la libertad tenemos la opción de aceptarla completa y a eso es lo que nos invita la Iglesia. Sistemática, ¿por qué? Porque tiene que ser progresiva, ¿verdad? No vamos a pretender a un niño comentarle sobre ya detalles con algún grado alto de teología o de filosofía, sino que tiene que ser sistemático, ¿verdad? Tiene que responder a un proceso formativo a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Por eso una aspiración que nos expresa acá el Papa San Juan Pablo II en esta carta es que esa catequesis debería ser continua, ¿verdad? Y no limitarse solo a momentos específicos en nuestra vida. Claro, y esta parte de la catequesis, de la educación en la fe, ¿verdad? Es todo o nada, no a medias, no medias tintas, y es algo en lo que todavía de adultos debemos educarnos, ¿verdad? Continuamos con el numeral número 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella. Primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. Búsqueda de razones para creer. Experiencia de vida cristiana. Celebración de los sacramentos. Integración en la comunidad eclesial. Testimonio apostólico y misionero. Vemos entonces en este numeral 6 cómo es que la catequesis acompaña
todos los elementos de misión y de pastoral de la iglesia. Es decir, la catequesis acompaña ese primer anuncio del evangelio o el querigma que llamamos. Acompaña también la predicación misionera, ¿verdad? En tantos lugares que aún están por conocer a Jesucristo y a su iglesia. Para todos aquellos que buscan razones de creer, el medio por el cual pueden conocer qué es lo que cree la Iglesia Católica es precisamente la catequesis. Todos aquellos que quieran realizar una experiencia de vida cristiana, el cómo se debe celebrar y vivir los sacramentos instituidos por Jesucristo, también utiliza la catequesis como ese medio de conexión, como ese medio de formación, el cómo nosotros nos integramos en la comunión eclesial, entiéndase, la Iglesia Universal, la diócesis a la que pertenecemos, la parroquia a la cual pertenecemos o los grupos apostólicos en los que participamos. Y también cómo es que nosotros llevamos ese testimonio apostólico y misionero, ¿verdad? Recordamos en esto a San Francisco de Asís, que decía: evangelicen, den el ejemplo y si es necesario, solo si es necesario, utilicen las palabras, ¿verdad? Como ese testimonio de vida con solo el ejemplo, sin utilizar mucha predicación, sin utilizar mucha palabra, lo podemos llevar. Entonces vemos como la catequesis es un medio, es un instrumento que acompaña toda la labor misional, toda la labor de misiones y la misión pastoral de la iglesia. El numeral número 7. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios, dependen esencialmente de ella. En este numeral 7 se nos hace referencia casi textual del numeral 13 que procede de la exhortación apostólica que decíamos emitió el Papa Juan Pablo II en el año 1979. ¿Qué es lo que nos dice? Que la catequesis no solo es visible en temas de extensión geográfica, cuando se lleva la fe católica a nuevos países, a nuevos estados, a nuevos poblados, ¿verdad? Y el aumento numérico que conlleva esto, sino que la catequesis alimenta el interior de la iglesia. Todos aquellos que ya estamos y pertenecemos y por gracia de Dios fuimos bautizados en esta fe católica, también nos permite crecer e irnos acercando a lo que Dios considera y ha definido que es lo mejor para nosotros. Entonces la catequesis no solo tiene un enfoque dirigido a lo que es propiamente la misión de la iglesia en lugares donde poco a poco va ingresando la fe católica, sino que ya nosotros y todos aquellos lugares donde por gracia de Dios somos bautizados también nos permite crecer interiormente. Y por eso es tan importante la formación, ¿verdad? Y estar a la escucha atenta de la iglesia. Decíamos la semana anterior que la iglesia es madre y es maestra, y la iglesia está en la obligación de aconsejarnos, de acompañarnos. Y ahora, en una época tecnológica, ¿verdad? Donde ya a la hora, al instante, podemos escuchar los mensajes del Papa, podemos conocer los documentos también que emite la Conferencia Episcopal, nuestros pastores. Nosotros debemos estar atentos a lo que la iglesia nos dice. Claro, Paolo, la iglesia cumple, por decirlo de alguna manera, con su cuota de responsabilidad, ¿verdad? Y hay una cuota muy grande que nos corresponde a nosotros. ¿Cuántos cursos no se ofrecen? Y uno que ha sido parte de eso, la matrícula es bajísima, ¿verdad? La gente no va, no tiene tiempo, o empezás un curso con 20 personas y terminás con 3 o 5 personas. Entonces hay una cuota que nos corresponde a nosotros en esta parte de catequesis. Numeral número 8. Los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Vemos cómo entonces decíamos que la catequesis es el instrumento mediante el cual no solo
se lleva la misión de evangelizar aquellos lugares que tal vez no han conocido a Cristo, sino también la catequesis es el medio para defender la fe, ¿verdad? Nos comentan en este numeral 8 sobre los padres de la iglesia, ¿verdad? Recordemos que la iglesia tiene en los primeros 2 siglos lo que se conoce los padres apostólicos, que son aquellos que fueron discípulos directos de los apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, ¿verdad? Que en esta semana se celebró su fiesta, y eso dio paso entre el siglo II y el siglo VII a lo que fueron los padres de la iglesia, todos aquellos que a la luz del Espíritu Santo lograron definir y, por decirlo así, aterrizar de una mejor manera en qué debemos creer. Y ahí se presentaron grandes luchas contra las herejías, ¿verdad? Recordemos que herejía o herejes son aquellos que, siendo bautizados en nuestra iglesia, en algún momento de su vida comienzan a negar alguna de las verdades de su fe. Y nos menciona ejemplos muy importantes para nuestra iglesia. Los principales padres de la iglesia de Occidente: San Ambrosio, obispo de Milán, y San Agustín, obispo de Hipona, ¿verdad? Incluso estos dos tuvieron una cercanía porque San Ambrosio fue un elemento fundamental en la conversión de San Agustín. Recordamos aquellas palabras que San Ambrosio le dice a Santa Mónica, ¿verdad? Aprovechando que tenemos una representante de ese nombre por acá. Sí. Le dice que un hijo de tantas lágrimas no puede perderse, ¿verdad? Y prácticamente una vez que se dio la conversión de San Agustín, al corto tiempo ya Santa Mónica falleció. Y San Agustín, con toda su obra, ¿verdad? San Agustín, que tuvo una vida de una inteligencia muy grande, pero que durante cerca de 28, 30 años estuvo buscando la verdad y la encuentra finalmente en las oraciones que su mamá Santa Mónica estuvo realizando. También tenemos el ejemplo de San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, y San Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro o pico de oro, porque se ha dicho que es uno de los principales predicadores, ¿verdad? Que con su prédica enamoraba. San Juan Crisóstomo fue obispo de Constantinopla. Entonces, y ellos se tuvieron que enfrentar directamente a muchos herejes, a muchos que, habiendo recibido la fe, habiendo sido bautizados, comenzaron a emitir criterios contra la iglesia, ¿verdad? Y existe una serie de pensamientos, principalmente sobre la Santísima Trinidad, a los cuales ellos tuvieron que hacer frente y que en su momento vamos a poder compartir. El numeral número 9 nos indica: el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el catecismo romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Decíamos entonces cómo la catequesis se ha hecho presente en aquellos momentos donde ha habido alguna serie de dudas, alguna serie de herejías, ¿verdad? El medio mediante el cual se ha podido defender la fe. En este caso, el Concilio de Trento, ¿verdad? Que está en el marco de lo que algunas veces se conoce como la Contrarreforma en el siglo XVI, nos presenta cómo la Iglesia, a la luz de las herejías que se estaban presentando, busca transmitir este mensaje de manera que los católicos, muchos que estaban abandonando la iglesia, pudieran regresar y reconocer que realmente esta es la iglesia fundada por Cristo. Se nos comenta acerca del catecismo romano, que era un catecismo, decíamos la semana anterior, dirigido principalmente a sacerdotes, y este concilio de Trento del siglo XVI gira en torno precisamente a cómo se va a organizar la iglesia ante las herejías del momento. Ahí destacan una serie de santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, quien logró la
reconversión de numerosos católicos en Alemania, San Carlos Borromeo, que se encargó de fundar cientos de escuelas de catequesis, Santo Toribio de Mogrovejo, obispo español, que fue nombrado arzobispo de Lima y se encargó prácticamente, podemos decirlo así, de la organización de la iglesia sudamericana, ¿verdad? Llevando el mensaje a todos los indígenas que se estaban convirtiendo en esa época. Y San Roberto Belarmino, ¿verdad? Que también fue uno de los actores principales en responder a las herejías que se estaban presentando. Incluso San Francisco de Sales, se dice que cuando iba a buscar la reconversión de Suiza, ¿verdad? Que estaba también, se había perdido mucho la fe católica, él se decía que iba con 2 libros bajo el brazo, la Biblia, por supuesto, y número 2, el libro de las controversias, ¿verdad? Que es un libro en donde San Roberto Belarmino busca defender la iglesia católica o el depósito de la fe dado por nuestra iglesia católica. De esta manera, entonces, vamos a dar paso a alguna de nuestras secciones. La sección que continúa es propiamente la frase de Don Bosco. Vuestras plegarias y alabanzas, para que sean agradables a Dios, hacedlo no solamente con recogimiento de espíritu, sino con gozo y alegría de corazón. Esta frase nos la dijo nuestro padre San Juan Bosco. Vemos acá, ahorita que comentábamos sobre el gran jubileo de oro de la renovación carismática, nos dice Don Bosco que todas aquellas plegarias, alabanzas, oraciones, para que sean agradables a Dios, se requieren varios requisitos, por decirlo así. El recogimiento de espíritu, para que sea algo realmente sincero, pero también que sea con gozo y alegría de corazón, ¿verdad? Esa alegría que no necesariamente se tiene que siempre expresar externamente, sino que es una alegría interna, ese gozo interno de poder estar en la iglesia fundada por Cristo y de poder compartir la oración y las plegarias con nuestros hermanos. Así es, y en nuestra sección también de la actualidad de la iglesia, unido a ese mensaje de alegría de corazón, queremos contarles que la iglesia hoy está de fiesta, ¿verdad? Justamente el día de hoy tenemos una celebración de 4 hermanos nuestros que van a ser ordenados sacerdotes, ¿verdad? Hablamos de los diáconos Jorge Armando Quirós, Jonathan Solano, José Manuel Tortós y Saúl Roberto Acuña. Van a recibir el día de hoy la ordenación sacerdotal a las 10 de la mañana en la Catedral Nuestra Señora del Carmen en Cartago. La misa de ordenación será presidida por nuestro obispo, Monseñor José Francisco Ulloa Rojas. Estos nuevos sacerdotes provienen de diferentes comunidades, de Tucurrique, de Taras, de Aguacaliente de Cartago, y durante estos últimos meses ellos han ejercido su ministerio diaconal en distintas parroquias de la diócesis. Entonces nos unimos en alegría, ¿verdad? Con estos hermanos nuestros. Es un día alegre para la iglesia, no solo a nivel local, sino también a nivel universal. Y los hacemos a ustedes parte también de este acontecimiento y de ver que Dios sigue llamando y que todavía hay gente bondadosa, valiente, que le dicen sí y entregan su vida a Él para la construcción de su reino. Los invitamos entonces a aquellos que tal vez están cerca acá del centro de Cartago, la Santa Eucaristía de la ordenación presbiteral, de la ordenación sacerdotal de estos 4 hermanos de nuestra provincia, de nuestra diócesis, iniciará a las 10 de la mañana. De hecho, nosotros vamos a terminar unos minutitos antes para darle paso a los compañeros de la radio que estarán a cargo de la transmisión propiamente de eso. Entonces, ojalá, si podemos hacernos presentes, sería muy bueno. Si no podemos escuchar la transmisión de la Santa Eucaristía a través de estas ondas radiales, a través de internet, las aplicaciones, y si no, tener en oración a estos hermanos.
Tenemos también unos anuncios cortos para ya pasar a nuestra última sección, Mónica. Claro que sí. Bueno, primero yo quiero saludar a mi hermano Luis, a donde quiera que esté en este momento, que tenga un sábado bastante bendecido y en compañía del Señor. Y quiero saludar a la familia Loría Apón, a doña Cecilia y a Daniela, que desde buena mañana me dijeron que iban a estar en sintonía del Catecismo es para Todos. Así que un saludo para ellos. Tenemos nosotros en el Centro Salesiano Santo Domingo Sabio, desde hace algunos años ya habíamos iniciado el estudio del Catecismo. Vamos un poquito adelantados, pero estamos abiertos a que cualquiera se pueda incorporar. Entonces el curso del Catecismo de la Iglesia se realiza todos los lunes de 7:15 de la noche a 8:45 en las instalaciones del Centro Salesiano Santo Domingo Sabio. Y también tenemos el curso sobre los evangelios que se da los jueves a las 7 de la noche, donde el instructor es el padre Ángel Roncero Marcos, sacerdote salesiano, donde también se pueden incorporar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces son invitaciones, como decíamos hoy, para la formación. Y recordarles que este miércoles 1 de marzo iniciamos la cuaresma con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Y las iglesias están ofreciendo misas a distintas horas y con mucho amor y responsabilidad de cristiano, pues con alegría asistimos. Entonces que no se nos olvide esa fecha, 1 de marzo, miércoles de ceniza. Así que aquellos que no hemos quitado el pasito todavía, deberíamos aprovechar este fin de semana para quitarlo, porque ya estamos por entrar en cuaresma. Ya es momento de hacerlo. Bueno, cerramos con nuestra última sección referida a algún santo de la semana o alguna festividad de la iglesia. El pasado 22 de febrero se celebró la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, ¿verdad? Se dice que esta fiesta se instituyó desde el IV siglo y que con esta se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. En esto la palabra cátedra, ¿verdad? Muchas veces escuchamos, incluso en un tema de cotidiano, ¿verdad? O de conversación general, que alguien impartió cátedra, ¿verdad? Se refiere propiamente al asiento o trono desde el cual los obispos ejercen su dirección de la diócesis, ¿verdad? Entonces el sinónimo de cátedra también es la sede. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa, ¿verdad? Y en todas las iglesias catedrales también encontramos lo que es la cátedra, ¿verdad? Que es como el asiento desde donde el obispo nos evangeliza y nos comunica la verdad de la iglesia. Claro, importante recordar, ¿verdad? Hace algunos años el Papa Juan Pablo II nos recordó que esta festividad de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor le confió al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el ministerio petrino, ¿verdad? En ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Entonces, queríamos compartirles esta celebración tan importante para nosotros los cristianos católicos. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Les invitamos a seguir en unión con Radio La Negrita 1020 AM, la emisora católica y cultural de Cartago. De nuestra parte, un placer haber estado con ustedes un sábado más y los esperamos, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 11 de la mañana. Los invitamos a seguirnos en nuestra página en Facebook, el Catecismo es para Todos, ahí nos pueden encontrar, vamos a estar compartiendo material, también vamos a colocar en estos días el audio de este programa para que lo puedan redirigir y, si Dios lo permite, como lo dice Mónica, el próximo sábado 4 de marzo regresamos a nuestro horario habitual de 11 de la mañana a las 12 del mediodía. Nos despedimos y agradecemos por su escucha a Paolo Varela y Mónica Leiva. Bendiciones. En Radio La Negrita, 1020 amplitud modulada, hemos presentado el programa salesiano. El Catecismo es para Todos. Cada sábado, al ser las 11 de la mañana, le invitamos a acompañarnos en un estudio integral del Catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica.
bajo la conducción de Mónica Leiva y Paolo Varela. El Catecismo es para todos. Le esperamos la próxima semana.